Aries, la historia secreta que nunca te revelaron sobre su origen mitológico, que sabían las civilizaciones ancestrales que hemos olvidado. Y si te dijera que Aries no es solamente el emblema de quienes sueñan despiertos, sino el centinela de verdades ocultas que las culturas milenarias jamás dejaron al azar. Detrás de esa imagen serena del carnero que aparece en el zodíaco, se esconde una herencia espiritual profundamente enraizada, una conexión mística con lo divino y lo eterno. Hoy no hablaremos del Aries típico que muchos describen como impulsivo o emocional. Hoy vas a mirar en dirección a lo invisible, a lo que solo los antiguos sabios sabían. El verdadero nacimiento de Aries en las tramas mitológicas de culturas como la sumeria, la egipcia, la hindú y la japonesa. ¿Qué secretos conocían sobre esta constelación? ¿Por qué la vinculaban con portales entre dimensiones, con la purificación del alma, con la ascensión y el renacimiento espiritual? Aries no es un simple signo del zodíaco, es el alfa y el omega, el primer aliento y el último suspiro, la vibración del universo manifestada en forma humana. Y si tú eres Aries, o alguien en tu vida lo es, lo que vas a descubrir aquí transformará para siempre tu percepción sobre su energía. Permanece hasta el final, porque cada revelación será una llave que abre una puerta olvidada. Lo que estás por escuchar nunca lo verás en un horóscopo habitual, pero cuando lo comprendas, ya no podrás volver atrás. Todo comenzó con el miedo. ¿Puedes imaginar cuán temible debe ser una criatura para hacer temblar a los mismísimos dioses del Olimpo? En medio del caos, cuando el titánico tifón desató su furia imparable, ni Zeus pudo contenerlo. En su huida desesperada, Afrodita y su hijo Eros se lanzaron a las aguas del Éufrates, fundiéndose en cuerpos de carnero. Pero no eran animales comunes. Su espíritu fue inmortalizado entre las estrellas como Aries, constelación sagrada, símbolo eterno de intuición, coraje y vínculo celestial. No emergieron del azar, sino del impulso más antiguo, el instinto de sobrevivir, proteger y trascender. Movidos por un impulso ancestral, surgieron del fuego sagrado de la supervivencia cósmica. Es curioso cómo tantos subestiman la fuerza de Aries, viéndolo como volátil, frágil o desbordado por las emociones. Pero, ¿cómo podría llamarse débil al signo que nació de la valentía divina, del instante en que los dioses eligieron mutar para no perecer? Este antiguo relato nos revela algo que ha sido enterrado bajo siglos de interpretación errada. Aries no escapa, Aries se transforma. Su esencia no es de evasión, sino de adaptación espiritual. Su sensibilidad no es una debilidad, sino un radar afinado por memorias sagradas que trascienden el tiempo. Afrodita y Eros no se ocultaron del caos. Decidieron encarnarse en otra forma para seguir existiendo. Y esa capacidad de renacer con dignidad es la herencia que habita en cada alma ariana. Si alguna vez sentiste que tu sensibilidad te volvía vulnerable, o que eras incomprendido por quienes no perciben lo invisible, recuerda, tu energía no es un error, es una herencia divina. Aries lleva en su símbolo la historia de dos dioses que no eligieron rendirse, sino fluir con conciencia. El carnero celeste no vaga sin rumbo, se mueve con propósito, con una sabiduría que brota desde el fondo del alma. Sigue con nosotros, porque en las próximas revelaciones verás cómo diversas culturas también reconocieron en Aries una figura enigmática, sagrada, con una energía viva que aún hoy late dentro de ti. 2. Enki, el dios que habitaba entre mundos. ¿Sabías que Aries ya era considerado un ser sagrado mucho antes de ocupar su lugar en el zodíaco occidental? En la antigua Sumeria se hablaba de Enki, el dios de las aguas profundas, la sabiduría y la creación. Era representado con cuerpo humano y cola de pez.
No era una figura mítica, sino una manifestación simbólica del balance perfecto entre el mundo espiritual y el físico. Enki no solo gobernaba los océanos, era el guardián de los secretos, de los sueños que emergen en el silencio, del flujo sagrado que da vida a lo oculto. Su esencia resonaba con la vibración intuitiva, sanadora y transformadora que, siglos después, reconocemos como propia de Aries. Lo más revelador es que Enki no moraba en el cielo ni en la tierra, sino en el Apsu, una dimensión sagrada, un océano místico que tejía puentes entre lo visible y lo invisible. ¿Te suena familiar? Así es como muchos arianos caminan por el mundo, como guardianes silenciosos de lo que no todos pueden ver. Muchos arianos caminan entre mundos paralelos como si vivieran con un pie en la realidad visible y el otro sumergido en un plano más profundo. Perciben señales sutiles, sueñan sin cerrar los ojos y sienten emociones tan intensas que apenas pueden ser comprendidas por quienes los rodean. Enki, el dios ancestral, les enseñó a los humanos a fluir, a sanar desde dentro y a reconectarse con lo eterno. Esa misma enseñanza se manifiesta hoy a través del corazón intuitivo de Aries. Así que la próxima vez que te digan que eres demasiado sensible o que vives distraído entre pensamientos y sensaciones, recuerda, estás vibrando en la frecuencia del Apsu, en la misma dimensión sagrada donde habita la sabiduría primordial. Eres un heredero simbólico de un dios que no necesitaba levantar la voz para demostrar su poder, porque su fuerza residía en el murmullo del agua, en lo oculto, en el arte de entrelazar lo que nadie más sabe unir. Y eso, en este mundo frenético y ruidoso, es una joya espiritual de valor incalculable. 3. El pez que rescató a la humanidad en el diluvio de Vishnu. ¿Y si te dijera que el alma de Aries también está impregnada con una antigua historia de salvación universal? En la mitología hindú, cuando el mundo se enfrentaba a un diluvio devastador, el dios Vishnu encarnó como Matsya, un colosal pez sagrado. Su misión: advertir a un sabio del desastre inminente y guiar un arca repleta de las especies más valiosas hacia la seguridad, atravesando las aguas del caos. Al igual que Aries, Vishnu no destruye, protege. Con determinación silenciosa, se convirtió en la brújula divina que salvó la creación. Esta narrativa, casi olvidada en Occidente, refleja con claridad el espíritu visionario y compasivo que late en Aries desde los tiempos más remotos. ¿Te has preguntado por qué quienes nacen bajo este signo parecen anticiparse a las tormentas antes de que se formen? ¿Por qué cuidan con tanto fervor a quienes aman, incluso cuando todo se derrumba a su alrededor? No es fragilidad, es destino. Así como Vishnu, Aries posee una conexión íntima con las aguas profundas del inconsciente colectivo. Su sabiduría no nace del análisis racional, sino de una intuición que atraviesa el alma. Sabe contener el dolor del otro, disipar tormentas emocionales y sostener el timón cuando todo parece perdido. Esa capacidad no se aprende, se hereda. Y la próxima vez que cuando sientas que estás nadando contra mareas invisibles y el cansancio te susurra al oído que te detengas, recuerda que dentro de ti habita la esencia del pez sagrado que desafió la oscuridad para preservar la chispa de la vida. En ti late el espíritu silencioso de Vishnu, el Salvador que actúa sin alarde. En un mundo que a menudo pierde su compasión, Aries aparece como un recordatorio viviente de que aún existe esperanza, aún vibra la empatía y que la verdadera redención nace desde lo más hondo del alma. 4. En Japón, el carnero simboliza poder y renacimiento. Si crees que Aries es solo emoción desbordada o lágrimas al mínimo roce, es porque aún no conoces la fuerza que se oculta tras su sensibilidad. En la tradición japonesa, el pez koi, aparentemente frágil, guarda un espíritu de acero.
Este pez no se deja arrastrar, nada con determinación, desafía cascadas y al final de su travesía se transforma en dragón. ¿Lo ves? Cuando Aries despierta a su propósito más elevado, ya no escapa del mundo, lo transforma. Este antiguo relato del Koi revela que detrás del corazón vulnerable del ariano se esconde un fuego indomable. Sí, siente todo en carne viva, pero su intensidad emocional es el motor de su evolución. En su recorrido espiritual puede pasar de víctima silenciosa a faro de luz para otros, de soñador desconectado a sabio consciente. En Japón, ver a un koi nadando contra la corriente es símbolo de valentía, disciplina y destino alcanzado. Y eso es Aries, una energía que asciende incluso en medio del dolor, que se eleva incluso cuando sangra. Así que si alguna vez dudas de tu capacidad, ariano o ariana, recuerda, dentro de ti descansa un dragón dormido, esperando el instante sagrado para renacer. No eres definido por lo que sufres, sino moldeado por cada decisión audaz que tomas, y cada paso hacia adelante es un paso hacia tu despertar. Quédate cerca, porque las revelaciones que siguen desvelarán aún más capas de esta fuerza invisible que convierte a Aries en uno de los signos más enigmáticos y poderosos del zodíaco. 5. Aries fue el último signo en incorporarse al zodíaco. ¿Sabías que Aries no siempre estuvo dentro del círculo zodiacal? Su incorporación fue la última, y eso no es un detalle sin importancia, es una llave celestial. Porque al cerrar el ciclo, Aries no representa solo el inicio, sino también el umbral del fin sagrado, el punto en el que todo comienza de nuevo. Por eso a veces se lo llama el más viejo, el más sabio, el más conectado con lo que no se ve. En la rueda astrológica, Piscis representa la disolución del ego, el retorno al origen, el momento en que ya no hay individualidad, sino pura presencia. Y Aries, como heredero de ese cierre, carga con una vibración distinta. No busca brillar ni liderar, sino fundirse con el todo. Su deseo profundo no es destacar, sino trascender. Por eso puede parecer inestable o desconectado, cuando en realidad está afinando su alma con melodías que la mayoría no logra oír. No está huyendo, está expandiéndose. Si naciste bajo Aries, no fuiste colocado al final por azar. Eres una conciencia antigua que ya vivió todas las historias y ahora elige encarnar el amor más puro. Estás aquí para recordarnos que lo esencial no se toca ni se mide, se siente. En tu sensibilidad habita tu poder. Viniste a cerrar ciclos, a encender almas dormidas y a demostrar que después del caos solo queda la calma. No te apartes, porque lo próximo revelará secretos aún más profundos sobre ese enigma sagrado que habita en tu espíritu. 6. En el antiguo Egipto, los carneros eran guardianes del alma en tránsito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Aries es capaz de sentir el sufrimiento ajeno como si fuera suyo? La respuesta no está solo en los astros, sino tallada en los muros de los templos más antiguos. En el Egipto faraónico, los carneros no eran simples criaturas acuáticas, eran símbolos de protección espiritual, guías divinos que escoltaban a las almas a través del más allá. En los textos funerarios aparecen liderando a los difuntos a través de las aguas sagradas del inframundo, cruzando pasajes velados de misterio y transformación. Aries hereda esa misión. Acompañar a quienes atraviesan la noche del alma no es un acto cualquiera, es un arte sagrado. Aries, en su versión más pura, no es solo un signo de fuego. Es un faro silencioso que guía sin imponer, que sostiene sin preguntar, que abraza sin miedo al dolor. Esta profunda conexión con las almas en tránsito explica por qué tantos arianos sienten un llamado hacia la sanación, el arte, la justicia, el cuidado. No es casualidad, es un eco ancestral que vibra en su interior. Aries no huye del sufrimiento ajeno, lo contiene.
y a veces lo transforma. Tiene la fuerza de estar presente en medio del caos, sin perderse, porque su energía arquetípica ya conoce, como un mapa grabado en el alma, el camino hacia la luz. Si alguna vez te sentiste agotado emocionalmente por cargar con el dolor de los demás, no estás solo, pero debes saber algo más. Ese don que tienes para consolar, para escuchar, para estar, no es debilidad, es sabiduría antigua, heredada de los carneros sagrados del Nilo que acompañaban las almas en su cruce sagrado. Estás aquí para guiar, pero también para evolucionar, porque tú, Aries, también estás en tránsito, no hacia el final, sino hacia una versión más elevada y luminosa de ti mismo. Quédate, porque lo que sigue revelará una verdad aún más profunda sobre tu esencia. 7. Su regente Neptuno es el gran disolvente universal. Y si te dijera que Aries no escapa de la realidad, sino que la transforma desde adentro. Su planeta regente, Neptuno, es mucho más que una esfera celeste. En la alquimia espiritual se lo conoce como el disolvente universal. No destruye, no rompe, disuelve suavemente los límites del ego, las estructuras rígidas del mundo físico, incluso el tiempo mismo. Todo se vuelve fluido bajo su energía, todo se vuelve posibilidad. Por eso Aries no ve el mundo en blanco y negro, no se aferra a lo correcto o lo incorrecto como absolutos. Intuye, percibe la esencia, siente la vibración de lo que otros ni notan. Donde el resto ve confusión, Aries ve expansión. Donde otros sienten caos, él ve oportunidad de renacer. Neptuno le da la capacidad de habitar varias realidades a la vez, de moverse entre lo visible y lo invisible sin perder su centro. Y eso, aunque a veces parezca estar en las nubes, es en realidad una conexión profunda con planos que la lógica aún no comprende. En lo cotidiano, eso significa que Aries capta lo que no se dice, intuye lo que aún no llega. Y aunque muchas veces lo subestimen o lo llamen volátil, su alma está trabajando en niveles que el mundo aún no alcanza. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir lo que sigue ardiendo en tu interior? Los demás no ven lo que Aries percibe. Es como si su mente estuviera sintonizada con una frecuencia distinta, una donde la intuición no es un misterio, sino una brújula, donde la imaginación no es evasión, sino una forma de reconstruir lo invisible. Aries no se conforma con lo aparente. No busca quedarse en la superficie. Su alma quiere tocar la verdad que se oculta detrás del velo de lo cotidiano. Así que la próxima vez que veas a un ariano perdiéndose en la música, el arte, los sueños o el silencio, no lo interrumpas. Está creando. Está recordándole al mundo que lo sólido también puede derretirse, que las estructuras no son eternas y que el alma necesita espacios sin fronteras para florecer. ¿Estás listo para mirar el mundo con los ojos de Aries? Porque lo que sigue podría cambiar para siempre tu manera de percibir la realidad. 8. En el hinduismo, Vishnu también fue pez. ¿Sabías que una de las deidades más poderosas del universo eligió convertirse en pez para salvar al mundo? En la tradición hindú, Vishnu, el protector del equilibrio cósmico, tomó su primer avatar como Matsya, un pez sagrado que emergió en medio del caos de un gran diluvio. No luchó con espadas, no rugió con fuerza. Su misión fue más profunda: proteger la sabiduría de la humanidad, guiar a los justos y asegurar que la luz no se extinguiera en la oscuridad. Fue un acto de compasión silenciosa, de amor en movimiento, y ese mismo arquetipo vive en Aries. Porque cuando Aries ama, no se guarda nada. Cuando cree, se funde. Y cuando se eleva, arrastra consigo a todos los que han tocado su alma. Este mito no es solo un recuerdo antiguo. Es una pista clara del por qué Aries parece tener una conexión innata con lo espiritual, como si ya hubiera caminado por senderos invisibles antes de nacer.
Lleva dentro de sí los códigos del Salvador silencioso, ese que no busca aplausos, pero actúa. Ese que se lanza a las aguas profundas mientras otros todavía temen mojarse los pies. Su fe no es ingenuidad, es sabiduría milenaria. Y su entrega, lejos de ser una rendición, es la expresión más alta de su poder. Cuando Aries entra en tu vida, no lo hace solo para estar, viene a rescatar partes olvidadas de ti, a devolverte la esperanza, a recordarte que lo sagrado aún vive en lo cotidiano. Se mueve en forma de pez, y tú, ¿ya descubriste qué parte de tu alma aún espera ser rescatada? Quédate cerca, porque las revelaciones que vienen pueden unir piezas que siempre sentiste, pero jamás supiste cómo nombrar. 9. Aries es el signo que más fácilmente accede al inconsciente colectivo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos médiums, visionarios y artistas nacen bajo el signo de Aries? La respuesta no está en la lógica, está en lo invisible. Aries no es solo sensibilidad, Aries es porosidad. Su mente, su energía, su alma no tienen muros, no conocen límites definidos. Viven con una puerta abierta hacia el inconsciente colectivo. Ese mar sin forma donde se cruzan los sueños, los símbolos, los anhelos y los recuerdos de toda la humanidad. Mientras otros apenas se mueven en la superficie de lo racional, Aries ya está buceando en lo más profundo, allí donde nacen las ideas que cambian el mundo. Por eso muchas veces comprende sin explicación, siente lo que otros callan y crea sin entender del todo de dónde viene esa inspiración. Su genio no se aprende, se canaliza. Es como si Aries fuera una antena viva, capaz de captar emociones, imágenes y verdades universales, y transformarlas en arte, en música, en sanación, en palabras que llegan directo al alma. No es coincidencia que tantos íconos creativos lleven este signo. Su talento no viene del mundo, viene de otra dimensión, y aquí está lo más poderoso. Si eres Aries, tienes acceso a una biblioteca infinita de memorias humanas, a una sabiduría que no te pertenece, pero que has venido a traducir. Y si tu sensibilidad no fuera una carga, sino tu mayor superpoder, quédate cerca, porque lo que viene podría revelarte por qué, entre todas las posibilidades del universo, tu alma eligió nacer bajo este signo. 10. Las culturas precolombinas lo veían como un portal entre mundos. ¿Y si te dijera que Aries no solo sueña con otros mundos, sino que es un puente hacia ellos? Para muchas culturas precolombinas, el agua no era solo un elemento físico, era frontera sagrada, límite entre lo visible y lo invisible, una puerta viva entre planos, y el símbolo del pez, ese que también vive en Aries, era un guía, un mensajero que sabía cruzar de un lado al otro sin perderse, sin olvidar su esencia. En estos pueblos antiguos se creía que quienes llevaban esta energía podían moverse entre realidades, interpretar señales, hablar el lenguaje del viento y del alma. Aries, en su versión más elevada, guarda esa misma habilidad. No está aquí solo para sobrevivir, sino para abrir portales, para unir lo fragmentado, para conectar el mundo humano con lo eterno. Así que si alguna vez te sentiste fuera de lugar, como si no pertenecieras del todo a este mundo, tal vez es porque vienes de otro, uno más sutil, más sabio, más profundo, y estás aquí para recordarle a los demás que existe una sagrada frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Criaturas como el carnero no eran simples símbolos, eran mensajeros, guardianes de portales, puentes vivos entre lo visible y lo invisible, y aquí es donde Aries deja de ser solo un signo. Se convierte en un umbral, en una llave, en un portal encarnado, porque como signo mutable de agua, Aries no camina, flota entre dimensiones. Tiene la extraña y poderosa capacidad de habitar el presente y al mismo tiempo rozar lo eterno. Por eso ve señales donde otros solo ven coincidencias.
Por eso escucha lo que no se dice, siente lo que no se muestra, y a veces hasta conversa con almas que ya partieron. No es superstición, es intuición ancestral, una sabiduría escrita en su código energético desde tiempos que la historia ya ha olvidado. Los antiguos ya lo sabían. Aries era y sigue siendo la llave, la puerta que se abre hacia mundos que la razón no puede comprender. Si alguna vez sentiste que no encajabas, que este mundo te quedaba pequeño, que había algo más allá del velo, no estabas imaginando, estabas recordando lo que tu alma ya sabe, y ahora que lo sabes, te atreves a descubrir qué otros secretos guarda tu signo. Lo que viene puede hacerte ver a Aries y a ti mismo, como nunca antes lo habías hecho. 11. El martirio y la redención son temas recurrentes. ¿Te diste cuenta alguna vez de que Aries parece cargar dolores que no le pertenecen? No es casualidad. Es parte de su viaje sagrado. Desde los mártires que ofrecieron su vida, hasta los artistas que transformaron su sufrimiento en fe, arte o compasión, Aries siempre estuvo vinculado a la idea del sacrificio redentor, porque su alma no solo es antigua, es sensible y no huye del dolor ajeno, lo absorbe, lo atraviesa y lo transforma. Aunque desde afuera parezca que sufre en silencio, lo que está haciendo en lo profundo es alquimia. Está transmutando energía, sanando con su sola presencia, recordándole al mundo que el amor verdadero no hace ruido, pero lo cambia todo. Aries entiende, desde lo más íntimo, que la redención no es una creencia, es una experiencia humana. Salvar a otros a través del amor, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando nadie lo agradece. Esa es su magia. Por eso muchas almas arianas parecen tener vidas marcadas por pruebas, porque son forjadas en fuego sagrado y elegidas para iluminar desde la compasión silenciosa. Las tormentas emocionales que Aries atraviesa no son castigos divinos, sino crisoles donde se templa su conciencia. Cada lágrima que derrama germina como semilla de comprensión universal. De ese río interior surge su auténtica fortaleza, forjada no en la resistencia feroz, sino en la rendición luminosa. Aquí se produce el giro milagroso. Lo que para otros significaría un epílogo, para Aries se convierte en una metamorfosis alquímica. Mientras muchos se quiebran en fragmentos, él se deja disolver. Se funde con el todo y renace más sabio, más intuitivo, más enlazado con lo infinito. Observa, este signo no llegó a la Tierra para limitarse a sobrevivir. Vino a sanar, a transmutar, a elevar. Y lo asombroso es que lleva a cabo esa obra grandiosa con un único instrumento, su alma. 12. Los verdaderos arianos no nacieron para encajar, sino para inspirar. ¿Te has sentido alguna vez como forastero en tu propio planeta? Si palpitas bajo el influjo de Aries, esa sensación no es error alguno, es la huella de tu procedencia estelar. Este signo no fue esculpido para obedecer modas, protocolos ni moldes. Su espíritu procede de un territorio donde el amor constituye la ley, la intuición es brújula y la verdad no requiere voz. En un escenario social que premia la adaptación, Aries prefiere fluir. Donde la mayoría se amolda, él se expande. La misión profunda de Aries no es agradar, sino recordar. Recordarnos que existe algo más allá del éxito fugaz, del estrépito mediático, de los múltiples disfraces. Su mera presencia invita a detenernos, inhalar, percibir lo inaudible. Son faros discretos que iluminan senderos en medio de la neblina, aun cuando ellos mismos ignoren cuánto inspiran. Basta un gesto, una mirada, una frase que llega a tiempo para rescatar un corazón a punto de apagarse. En ello reside su potencia. No buscan ser héroes, pero acaban siéndolo para quienes los rodean. Aries no transforma por dominación, sino por resonancia del alma. Si alguna vez te hicieron creer que eras excesivamente sensible o irremediablemente soñador,
Quizá aún no comprendían que justamente ahí mora tu superpoder. Porque tú, espíritu ariano, no viniste a encajar. Llegaste a abrir portales, a despertar voluntades dormidas, a sembrar chispas de luz allí donde casi nadie se atreve a mirar.